Ya. Ok, entonces a partir de ese momento estamos grabando. Entonces, primero que todo, quiero darle la bienvenida a mi amigo Francisco Muñoz. Francisco Muñoz, nos conocemos hace aproximadamente unos 10 años por allá. Nos conocemos en un momento importante de mi vida cuando hago un cambio sistemático y me vuelvo digo yo, a reinventar en este día a día. Y lo conozco a través de redes sociales, a través de un sitio, de una comunidad que él tenía. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tema de él. Y el día de hoy tenemos el placer de contar con su presencia. Francisco nace un 1 de julio, estudia en la Universidad de Santiago de Chile. Y Francisco, bienvenido, y de una vez empezamos dándole la bienvenida a la gente que te está escuchando. Muchas gracias, Ronald. Solo una pequeña corrección. Un día antes del 1 de julio, el 30 de junio, es mi cumpleaños. Entonces, vamos a hacer la corrección porque eso es lo que dice tu perfil de Facebook, que es el 1 de julio. Porque me sale el 30 de junio acá, que es el 1 de julio, va a ser el 1 de julio para ustedes al revés, por el tema del time zone. Está bueno. Ok, estudias en la Universidad de Santiago de Chile, ¿correcto? Sí, hice mi universidad allá, correcto. Ok. ¿Te acuerdas cuál es el lema de tu universidad? Uf, ya ni me acuerdo. El Para trabajo que vean ya. dice. El trabajo es nuestra alegría. Ese es el lema de tu universidad. Interesante el tema de la Universidad de Santiago de Chile, fundada un 6 de julio de 1849 como una escuela de artes y oficios. En 1947 cambia de nombre a Universidad Técnica del Estado y del 21 de marzo de 1981 a la fecha como la universidad, como USACH. Correcto. Los colores de la universidad, ¿te acuerdas? Oh, ya no me acuerdo prácticamente nada de esa época, para decirte la verdad. Porque te explico, yo empecé en Brasil y hice mi último año solamente en la USACH. Yo transferí mis estudios de Brasil a Chile. Entonces, eso es básicamente, y en esa época también yo creí que hablaba español. Después de 19 años en Brasil, yo creí que hablaba español y bueno, ahí tuve que reaprenderme un poco el español y aprenderme a todo de cero, porque solo hablábamos español en la casa con mi mamá y mi papá, y era más que un español, era un portuñol. Un portuñol. Los colores académicos de tu universidad donde estudiaste entonces son el azul y el naranja. Ahora, entonces, esto me da partida a iniciar por acá. ¿Cómo nace esa historia de trasladarse? ¿Naces en Chile o naces en Brasil? Yo nací en Chile a los 3 años nací en Chile gracias a Pinochet en el primer intento de golpe de Estado, que se llamó el Tancazo, el Tancanazo, algo así, donde los militares sacaron todos los tanques a la calle. Mi mamá se asustó porque mi papá trabajaba en un banco en Chile en esa época y con el susto y todo lo que estaba pasando, bueno, nací yo de 3 meses adelantado casi y a los 3 años de edad nos cambiamos de Chile a Brasil debido a la situación civil en Chile con el golpe de Estado y debido a que la mayoría de la familia del lado de mi papá ya se había cambiado a Brasil. Y bueno, allá vivimos 19 años, donde yo ¿cuándo tenía yo? Tenía 14 años cuando me escribí en el primer curso técnico de computación, que era un curso de operaciones de computadores, donde aprendimos a trabajar con el Lotus, el Word, WordStart, el aprender sobre el Windows OS y todas esas cosas como empezar. Y de ahí empecé a trabajar en paralelo con eso. Yo tenía 14 años. Después, 6 meses después, me hice un curso de programación en DBase, en Clipper.
y después hice un curso de especialización en analista de sistemas en esa época. Y bueno, ahí estaba trabajando como programador en una empresa. Me cambié de la ciudad que yo estaba en ese momento en Brasil, que se llamaba Cuiabá, en el centro de Brasil, en el Mato Grosso. De ahí me cambié para la ciudad donde yo viví un buen tiempo y la mayoría de la familia de mi papá vive en que se llama Curitiba, en el sur de Brasil, en Paraná. Ujú. Y ahí yo estaba trabajando con informática y vi un anuncio de una empresa que básicamente decía si uno quiere hacer parte del futuro, si quiere trabajar con la última tecnología, que los contactara. Lo contacté y básicamente era una oferta de un curso gratuito de una nueva tecnología y de que la entrenado por gente que venía de Estados Unidos. Y tenían el primer proyecto ya asignado, entonces los tres mejores profesionales del curso iban a ser parte, iban a ser contratados y iban a ser parte de ese proyecto. Bueno, yo era un muchacho de 15 años, casi 16 en esa época. Cuando terminó el curso yo tenía 16. Y bueno, era un curso de Oracle, estaban todos aprendiendo todo lo de programación, trabajar con Oracle Menu, Oracle Case, SQL Forms, Report y todo básicamente. Y bueno, yo era el único muchacho de 16 años en medio de pura gente que tenía experiencia con COBOL, desarrollo por años, y eran todos casi 40, 45 años. Yo era el único niño ahí, básicamente. Y había la segunda era una señora, bueno, para mí en ese momento, una mujer de 29 años, que era la más joven, después yo 16. Bueno, después del curso, que fue un mes de preparación, yo terminé en el cuarto puesto. Éramos casi 50 personas haciendo el curso, terminé el puesto número 4. Y bueno, quedé en el borde, los tres primeros fueron al proyecto ese, que era un proyecto en una ciudad y yo había vivido toda mi infancia, viví 11 años de mis 19 años en Brasil allá, que era en Joinville, en una empresa llamada Tubos de Conexões Tigre, la empresa que fabrica todos los tubos de plástico, cañerías, todo para todo Brasil y exporta para todo el mundo. Y era interesante para mí eso porque yo conocía esa empresa muy bien, el club social. Mi papá trabajó en informática en esa empresa cuando recién llegó a Brasil. Y bien, quedé triste que no quedé, pero bueno, como era todo nuevo de informática, de Oracle, todos los manuales que hicimos, los cursos eran en inglés, y yo era el mejor en Forms, en Report. Yo le ofrecí a ellos quedarme gratis de la oficina principal de ellos, trabajando, traduciendo los manuales de inglés a portugués. Y bien, estuve un mes haciendo eso, le ayudaba a hacer muchas cosas y al final me terminé como un consultor gratuito porque la gente que estaba en el proyecto ese tenía muchos problemas con el report. Y básicamente yo podía hacer lo que quería con el report. Para mí era muy fácil trabajar y hacer los formateos, hacer con que funcionara como la gente necesitaba. Entonces de ahí empecé a ayudarlos. Y bien, pasó un mes y la gente que está en ese proyecto vivía en un hotel y tenía todo pagado, todo tranquilo. Ellos viajaban de Curitiba a Joinville todos los domingos, se quedaban de domingo a viernes y viernes volvían a la familia. Entonces empezó a ser pesado para la señora que estaba parte del grupo, estar separada de la familia de lunes a viernes, estar viajando para allá y para acá, a pesar que era un manejo de hora y media nomás o un vuelo en un avioncito chico de 15, casi 20 minutos, nada más. Y ella descubrió que estaba embarazada, entonces ella pidió para ser retirada del proyecto y yo como era el siguiente en línea y estaba ahí ya trabajando con el grupo, me preguntaron si yo quería aportar y bien, ahí me cambié para allá, fui a un muchacho de 16 años, empezando con Oracle en ese primer proyecto de la región. Y bien, hasta ahí yo era flaco. De ahí me empecé a poner gordo porque si le pones
en un hotel 5 estrellas, con todo pagado a un muchacho de 16 años, tú vas a ver que toma desayuno de todo lo que hay en el menú, almuerza súper bien y podíamos cenar en cualquier restaurante con todo pagado de la ciudad, terminar comiendo 2, 3 pizzas, comiendo de todo todos los días. Y de ahí de flaco engordé y nunca pude recuperar eso, gracias a Oracle. Y Podría ahí estuvimos tu por un inicio buen tiempo. en el mundo ¿Ah? de Oracle. Sí. Podríamos decir que eso es tu inicio. Sí, ese fue mi inicio y de ahí estuve con ese proyecto. Después ellos empezaron con nuevos proyectos con una empresa llamada Ceval en Brasil, que es una empresa que maneja todo lo que es la producción de soya en Brasil. De ahí yo me alejé un poco del desarrollo para empezar a entrenar. Entrené gentes en varias empresas por la región. Ayudé a armar el grupo que antes para abrir la oficina de Oracle en Brasil, en Sao Paulo, cuando estaba por abrir. Eh, y después de eso decidí irme a Chile, donde mi mamá se encontraba con mi hermana, porque a los 13 años mi papá y mamá se separaron. Yo me quedé con mi papá en Brasil, mi hermana y mi mamá se fueron a Chile y no estaban en una muy buena situación allá, entonces yo decidí volver y ayudarlas. Entonces yo regresé de ahí a Chile cuando tenía 22 años. Cambié todo para allá y básicamente ahí fui a trabajar con Oracle Education en esa época, que no era Oracle Universidad todavía. Daba las clases de Oracle Education consultoría y de ahí me fui a trabajar con LAN Chile, básicamente la empresa aérea que en ese tiempo yo trabajaba con la área de carga de ellos que manejaba todos los sistemas que se llama, todavía existe, se llama Fast Air y ellos manejan todos los sistemas de desarrollo. De ahí Fast Air compró a la DECO, la segunda empresa más grande de Chile de esa época, y después compraron a LAN Chile. Entonces quedaron en el grupo grande allá. Y cuando todo eso pasó después, yo me fui básicamente, dejé LAN Chile para ir a trabajar con un grupo de desarrollo, una empresa grande de desarrollo en Chile llamado InfoChile. Estuve con ellos como por un año y ahí yo abrí mi propia empresa. Y era una empresa de tercerización. Ahí me fue muy bien, trabajamos harto, juntamos, conocí a mi esposa, nos casamos y después tuve una oportunidad de irme a Estados Unidos y la tomé y ahí nos cambiamos a Estados Unidos donde vivimos por casi 10 años en North Carolina y después de ahí volvimos a Chile, que mi esposa sentía mucho la falta de la familia, su abuela murió y no pudo estar para el entierro, entonces volvimos. Mi último hijo, Lucas, mi esposa estaba 8 meses de embarazada cuando nos cambiamos de Estados Unidos en Chile. Mi hijo nació en Chile, estuvimos un año y de ahí nos fuimos a Nueva Zelanda. Ok, paremos aquí un instante, Frank. Estamos hablando, en ese momento, cuando regresas de Estados Unidos, estamos hablando de qué año. Octubre, yo regresé en octubre 2006, mi esposa y mis hijos llegaron 2 meses después. Ok, entonces estamos perfectos en la línea del tiempo porque te voy a decir un año, 2010. ¿Qué representa Uh-huh. para Francisco Muñoz el 2010? ¿Qué pasa después? 2000, 2010 el primer año del LA Tour, técnicamente partió el año anterior, 2009, con una prueba de concepto que hice en Chile. Hice 2 pruebas de concepto, hice una conferencia que traje múltiples speakers y después hice un evento donde solo yo y Tom Kite hablamos. Hice esos 2 eventos de ese año. Y con resultado de eso hicimos en 2010 el primer OTN Tour. OTN Tour. ¿Qué significa para vos el liderazgo? Y era una experiencia diferente y era una oportunidad básicamente de mostrar al mundo quiénes somos nosotros los latinoamericanos, nuestra capacidad y cambiar esa percepción que tenían todo el mundo afuera. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú hablabas de Brasil
y todos creían que todo el mundo vivía en árboles, se sorprendían que teníamos edificios, autos. La educación en ese sentido no es muy buena allá. Y también cuando yo estaba en el circuito, en el 2008, hablando en conferencias internacionales, hablar con gente como Tim Howe, Tom Kite, Connor y otros, y escuchar de ellos que no tenían idea que existían grupos de usuarios, o se usaba Oracle en Latinoamérica, que había profesionales, no tenían la menor idea. Entonces, eso fue la idea de partir con eso y cambiar esa percepción. Y es un orgullo que yo tengo de ver que después de 10 años yo ya no soy el único que participa en conferencias. Hay centenares de latinoamericanos ahora hablando en conferencias. Tenemos decenas de Oracle Ace Directors, Oracle Aces, Ace Asociados, gente escribiendo libros. Yo tenía en esa época mi blog que lo perdí porque lo dejé expirar Oracle en español y ahora hay miles de blogs en portugués, en español. Eh, Gente que tomó ese también idea muy a serio como tú en Costa Rica, que ayudaste con el grupo usuario mucho, trabajaste duro, ganaste el merecido transformándose en un ACS Director. Ese reconocimiento a la comunidad en Latinoamérica es lo que realmente me hace sentir que realmente hizo una diferencia y que realmente valió la pena. De hecho, estamos hablando que en el 2010, recuerda que sos nombrado como el Oracle Ace Director del año. Sí. Y precisamente aquí viene parte de todo esto. Es cierto, estás hablando del 2010, fue toda una experiencia, la parte de cómo se iniciaron los grupos de usuario. Inicialmente, recordarás, para el OPN Tour 2010 eran 5 países y después en el 2014 teníamos 12 países incorporados en el evento. Sí, La, fuimos de 5 a 7 y de ahí subimos exponéticamente. exacto. La UC, Latinoamérica Oracle User Community. ¿Qué es para ti? ¿Qué representa en tu vida? Eh, Representa mucho, me ayudó también a mí a madurar bastante. Es como lo mismo como papá acá con mis hijos, que yo ya tengo un hijo de 24 años, que me sorprendo ver que mi hijo ya tiene 24. La próxima semana vamos a estar celebrando el 21 de mi otro hijo, entonces es el mismo concepto. Ver a tu bebé nacer, crecer y después dejarlo andar solamente, solo, como seguir su vida, sus propias experiencias, eso es lo mismo con LAUC. Fue un concepto nuevo que no existía en ningún lugar del mundo antes. Lo TN Tour fue creado para eso y fue también un concepto nuevo que nunca antes se había intentado y ahora es repetido en todos lados. Tenemos grupos del mismo estilo en Asia Pacific, en Europa, los tours de Europa, los tours de India, los tours de Asia Pacífico, todo eso empezó de eso mismo. Entonces, es gratificante, es gratificante. Me gustaría tener la misma energía que tenía en esa época, de poder, como los primeros 4 tours, yo fui básicamente, los primeros 3 tours, perdón, yo fui a todos los países y después se transformó en algo imposible mantener la vida personal y todo y tratar de hacerlo todo, por eso hubo muchos cambios, pero es bonito ver que eso sigue. El Oracle Open World, ¿cuál fue tu primera experiencia ahí? Yo tuve primera experiencia cuando yo vivía en Estados Unidos, pero después de eso estuve 10 años sin ir a Oracle Open World desde 2006 hasta 2017 empecé a volver de nuevo a la Oracle Open World o 2016. Pero la experiencia fue bonita, obvio. Es como tú vas a un lugar, en esa primera vez que yo fui, era todo nuevo, todo grande, todo diferente. Tenía miedo de hablar con la gente.
interactuar con otra gente. Tú tenés que ver que a pesar que yo daba clases eh, y hacía muchas cosas, yo tenía pavor de hablar en público. Yo tenía pavor de hablar en público. Entonces, es algo que después tuve que afrontar mis miedos y cambiarlo completamente. Pero fue una experiencia, te digo, fantástica, pero no lo disfruté completamente hasta como 10 años después, cuando yo ya tenía esa mentalidad, conocía prácticamente a todo el mundo en el circuito, fue muy, muy diferente. Y Ok. eso fue debido a esos 10 años que no pude participar porque yo recibí un bloqueo de Estados Unidos, bloqueándome de viajar a Estados Unidos por 10 años. Ups, esa historia si no lo sabía, es nueva. No, cuando nos fuimos de Estados Unidos, teníamos básicamente, yo renuncié a mi trabajo, perdimos como 4 meses de vender la casa, tener todo arreglado, todo listo para poder cambiarnos a Chile. Pero cuando me estaba yendo me informaron que yo iba a recibir una penalidad porque al momento que yo renuncié a mi trabajo perdí mi visa. Entonces yo estuve ilegal en Estados Unidos por 4 meses y a consecuencia yo tenía un ban por 10 años. Y al día después que terminó el ban y yo apliqué por la visa, me dieron visa por 10 años de nuevo. Bueno, entonces, estábamos en el momento en que te estás moviendo a Nueva Zelanda. ¿Por qué? ¿Por qué salir de Chile? ¿Por qué salir de tu país e irse a Nueva Zelanda? ¿Qué te fuiste persiguiendo? Mira, cuando nos fuimos de Estados Unidos a Chile, la idea era volver a Chile para estar con la familia y todo, porque mi esposa estaba, como se dice en inglés, homesick. A las semanas de estar en Chile, mi esposa ya no quería más estar en Chile, quería irse, porque después de estar casi 10 años viviendo sola, se desacostumbró a tener toda la familia encima, toda la gente encima, todos los días en la casa, y más que ella estaba embarazada, al punto de dar la luz. Y la familia era puro peleas, problemas, pedir plata y cosas por el estilo. Entonces, éramos los nuevos llegando de Estados Unidos, entonces supuestamente éramos los ricos volviendo. Entonces era todo el mundo pidiendo favor, todo el mundo por esto. Entonces, mi esposa de presionarme para que nos fuéramos de Estados Unidos, empezó a presionarnos que nos fuéramos de Chile de nuevo. También, pero lo que más impulsionó a buscar algo era el tema de mis hijos. Mis hijos, nosotros le hablábamos en español en la casa, pero nunca nos dimos cuenta cuando viví en Estados Unidos que nosotros le hablábamos en español y ellos solamente nos contestaban en inglés. Entonces ellos entendían el español, pero no hablaban nada. Entonces empezaron a sufrir en el colegio, en todo, estaban deprimidos y un montón de cosas. Entonces, debido a la situación que yo no podíamos volver a Estados Unidos por 10 años, dos de mis hijos del medio son ciudadanos americanos, empezamos a ver la oportunidad de ir a algún país de habla inglesa para seguir y enchufarse bien con mis hijos y con todo. Entonces empezamos a ver oportunidades de empleos que recibí en Canadá. Ahí mi esposa decía que era muy frío. Inglaterra, también no le gustaba el clima de allá. Tuve una muy buena oferta de Ámsterdam, pero el problema de vivir allá es que tú tienes que ir a una escuela privada para tus hijos para que sean inglés. Y eso es carísimo, significaría que básicamente más de la mitad del sueldo sería solo para educación. Y al final quedamos con oportunidades en Australia y Nueva Zelanda. En Australia, básicamente me decían, Francisco, si tú vienes y estás acá, tenéis trabajos inmediatamente, pero no te podemos ayudar con la visa. Nueva Zelanda me dijeron cuándo puedes empezar. Entonces, básicamente en Nueva Zelanda yo eh, fui a como 4 entrevistas, conocer un poquito el país rápidamente. Los 4 me dieron oferta de trabajo, seleccioné la mejor, volví a Chile, discutí con mi familia, aceptamos la oferta
y una semana después ya tenía la residencia permanente estampada en mi pasaporte para que nos cambiáramos a Nueva Zelanda, entonces, y así fue que nos cambiamos. Australia. Y a Nueva Zelanda, Sí, pero sí. luego pasa a Australia. ¿Qué es ese cambio otra vez? El cambio fue que después de casi 8 años en Nueva Zelanda, yo recibí una oferta de una empresa llamada Pitian para ser un ejecutivo de la empresa como el vicepresidente para manejar todas las operaciones en Asia Pacífico. El gran problema es que para tomar esa posición como ejecutivo yo tenía que cambiarme a uno de los países donde Pitian estaba incorporada, porque yo no podía ser un contratista, tenía que ser un empleado full time, como llama. Y el más cercana oficina era la de en Australia. Entonces, cuando decidimos aceptar la oferta, eso implicaba que teníamos que cambiarnos a Australia. Y bueno, pero fue bien flexible en el sentido de que yo podía escoger donde yo quisiera vivir en Australia. Entonces, viendo áreas por calidad de vida, por precio, costo, todo, yo seleccioné Gold Coast, que es una ciudad turística, que es como, si tú pensás en Estados Unidos, es como las playas de Miami y las atracciones de Orlando están todos juntos en un solo lugar. Y está solamente a 45 minutos de la ciudad, tercera ciudad más grande de Australia, que es Brisbane. Entonces, decidí que nos cambiáramos para allá. Y esa fue la razón de cambiarnos de Nueva Zelanda a Australia. Y bueno, creo que ese va a ser el último cambio de nuestras vidas, especialmente ahora que los niños están grandes. Mi hijo mayor se quedó atrás en Nueva Zelanda. eh, y ahora básicamente nuestro deseo es solamente estar cerca de los niños y tratar de no cambiarnos más. Sí, precisamente entramos en esa parte de tu vida fuera del trabajo como tal. Dejemos atrás todo ese esfuerzo de tantos años y tanto sacrificio que ha significado para vos y tu familia, porque moverse significa también sacrificio para todos. Si te Ujú. digo tu lugar favorito, ¿cuál es? Difícil. Brasil siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón porque es donde yo crecí, donde prácticamente yo aprendí a hablar, donde yo me armé como persona. Chile, Chile tiene también una parte muy cerca a mi corazón, no por ser donde yo nací, debido a mi mamá y a una persona que también influenció mucho en mi vida, que es mi abuela, que en paz descanse, me crió. Pero yo siempre me he dicho a mí mismo que mi lugar favorito es siempre donde mi familia esté, mis hijos y mi esposa, básicamente. No es que yo tenga un lugar así específico. Y si tuvieras que ir a distraerte un rato, a viajar, a disfrutar, ¿cuál es ese lugar favorito? Bien, mis lugares favoritos siempre para ir, que yo adoro ir, yo puedo decir que son Japón y Hawái. Esos son los dos lugares que me encanta ir. Este es el primer año que no voy a ir a Japón en 8 años seguidos. Bien. Sí, porque de hecho me llamó mucho la atención esa parte donde hay una fotografía donde estás en Honolulu y dice mi lugar favorito. Y se te ve con la cara de sonrisa ahí. El tenis. ¿Qué es el tenis para vos? Me gusta, he jugado cuando bien joven y algunos de mis hijos han jugado también, y eso es algo que me gusta asistir, escuchar y especialmente por los tenistas chilenos, seguirlos y ese tipo de cosas. Pero no es mi deporte favorito. Deporte favorito. Mi deporte favorito son, ¿cómo se llaman? Serían fútbol y judo. Yo, sí, que muchas veces hemos visto. Ok, vamos un poquito más adelante. Te digo el nombre. Rosy. Mi perrita. 15 de febrero. ¿Qué tan, Nada,
fue cuando ella murió. Ella está bien y está aquí al lado mío. Ajá, La tengo cremada aquí y al lado mío en mi oficina. ok. FMA Rayson, ¿qué significa para ti? Es mi hobby, mi pasatiempo y mi terapia antiestrés. Antiestrés. Luigi, ¿Ah? Luigi, Luigi. Ah, Luigi. Uno de los bebés últimos que ha nacido este año de mis caballos, el último de tres. Luigi fue el primero, de Clementine fue la segunda que nació hace como un mes y recién hace 3 días nació la última. Todavía no he publicado nada, tengo que publicar. eso sí no lo sabíamos. Tenía a Clementina, la tenía en la vista y a Luigi, pero no, la última todavía no la tenía en el radar. La última recién nació fue el martes nació, martes por la noche. Okay. Todavía no tenemos nombre, tenemos que buscarle un nombre. Hay que buscar el nombre, ok. Bueno, dentro de esta toda nueva normalidad que hemos estado viviendo alrededor del mundo, volvamos a tomar un poquito el tema de las comunidades y además, ¿hacia dónde crees que va el tema de las comunidades hoy en día con con esta especialidad de eventos virtuales? ¿Crees que se puedan mantener a lo largo del tiempo o será algo que será la nueva normalidad perpetua durante un buen rato? ¿O crees que puede afectar directamente el desarrollo de estas comunidades? Yo no creo que sea la nueva normalidad. En este momento sí, debido a que la mayoría de los speakers y todo eso no pueden viajar y la gente se está cuidando, especialmente que estamos teniendo una segunda ola, tuvimos una segunda ola aquí en Australia, en una sola región. Hay una segunda ola ahora afectando a Europa y que seguramente va a afectar a Latinoamérica más todavía pronto, porque la segunda ola está ocurriendo en todos lados. El, el tema de la conferencia online no es nada nuevo. Por ejemplo, nosotros ya lo hacemos aquí en Asia Pacífico hace como 4 años, que yo lo hacía llamando Webinar Tour. El, yo creo que es un complemento a lo que ocurre normalmente, porque es muy bueno tener la factibilidad a los usuarios que participen online en su propio tiempo para que no tengan que salir de su trabajo, pero en mi opinión no reemplaza los eventos en persona, porque toda la parte de interacción humana es necesaria. El networking, acercarse con la gente es muy diferente en persona que es cuando online. Estando online se transforma en algo muy impersonal. Yo estoy dictando una charla, yo no puedo ver el público, no puedo leer sus caras, no puedo actuar, no sé cómo cambiar mi forma de actuar la sesión. Si yo doy una charla, yo nunca doy mi charla 2 veces igual, es imposible. Va cambiando, cada vez voy agregando nuevos slides, exactamente por el feedback, la respuesta de la gente en mis sesiones, las preguntas que me hacen, esto es importante, se me escapó en mi sesión, es un nuevo slide que agrego sobre ese tópico y voy adaptando. Y también dependiendo de cómo yo leo la cara de la gente, mi sesión puede ir en una dirección u otra dependiendo de la percepción y reacción de la gente. Y después la interacción, respondiendo preguntas en persona, interactuando con los otros speakers. Cuando es online, mayoría del tiempo yo hago mis sesiones, no tengo tiempo de conectarme y ver otras. Cuando estoy en persona en un evento, bueno, ya estoy acá, estoy todo el día acá, voy a una sesión, voy a la otra, escucho, veo nuevas ideas, interactúo, me ayuda también a crecer como profesional también. Entonces, yo considero que los eventos virtuales ya están hace años ocurriendo, pero ahora están más fuertes debido a la nueva realidad, como tú dices, pero no son un reemplazo a los eventos físicos. Yo creo que en el futuro sería lo ideal, seríamos que tuviéramos eventos virtuales donde tuviéramos la gente pudiera acceder a esa información, generar contenido también para los grupos de usuarios, pero no sería un reemplazo de los eventos físicos que todavía deberían ocurrir. Es como el Open World, yo
Este año no tenemos Open World porque virtual fue reemplazado por varios eventos virtuales que están ocurriendo, pero si el próximo año el virus ya es cosa del pasado, si Dios quiere, tenemos la vacuna, las fronteras se abren, seguramente va a ocurrir físicamente, pero los eventos virtuales van a seguir en paralelo, pero no sería el reemplazo de los grandes eventos. Si llega a ocurrir, sería una pena muy grande para mí porque yo creo que no se justifica como un reemplazo, debería ser más un complemento. Okay. ¿Hacia dónde cree el futuro de Oracle? Difícil. No es lo mismo cuando yo empecé que Oracle era solamente base de datos. Hoy día Oracle es un montón de cosas. Hace tiempo Oracle está cambiando, empujando todo en dirección al cloud, entonces el futuro está claro que todo lo que ver con Oracle tiene que ver en un momento u otro relacionado con cloud, tecnologías de nube. Entonces, a esa es la parte que vamos. Entonces, el día de hoy los profesionales tienen que entender ese cambio y tienen que adaptarse y aprender de esa nueva realidad del cloud, qué afecta en su profesión y qué tienen que hacer para seguir esa tendencia. Es lo mismo cuando ocurrió antes de los años 2000 con los profesionales de COBOL y otras tecnologías que no querían aprender las nuevas tendencias o trabajar con tecnologías emergentes, querían quedarse en sus tecnologías, transformaron como en los dinosaurios de la época. Ahora muchos de nosotros somos los viejos dinosaurios que tenemos que adaptarnos o vamos a morir, como se dice. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos algo que nadie tiene. Tenemos algo que la gente en el pasado, como los human computers, antes de los mainframes y todo, tenemos el conocimiento del negocio, tenemos conocimientos que hemos aprendido en todos estos años. Eso lo debemos aplicar ahora con las nuevas tecnologías y hacerlo uso de eso. Eso nos va a hacer a nosotros exitosos y darnos ese diferencial de por qué somos especiales y por qué tenemos que ser tomados en cuenta. Eso es algo que la gente tiene que entender, pero infelizmente no podemos escapar de la realidad de la nube. La nube está acá, no se va a mover a ningún lugar y vamos a seguir de a poco cambiando a ese tipo de tecnología. Pero no es algo que tenemos que tomar como algo malo para nosotros, es solamente un paso más en la evolución que hemos estado desde que partimos. Solo imagínate la tecnología cómo ha cambiado desde que éramos niños hasta ahora, cómo vivíamos nosotros nuestra infancia jugando a la pelota, llegando al colegio, ir afuera a la calle, jugar a la pelota, estar ahí jugando con los amigos, todo el día en la calle. Y hoy en día los niños no quieren ni siquiera salir de la calle, están ahí con los computadores, con los iPhones o los iPads, en los TikToks, en los Minecraft y están todo el día en eso. Es muy diferente. Y nosotros también tenemos que adaptarnos a esos cambios tecnológicos. Convergencia. Eh, ¿Qué quieres saber sobre convergencia? O sea, hoy en día se dice, bueno, nosotros que tenemos años, como decís, en tu caso desde que tenías 15 años y en el caso mío, bueno, desde que yo tenía 22 años, que empezamos y que nos apasiona el área de base de datos, que es nuestro campo más de acción. Hoy por hoy se suplanta el concepto de la C en la base de datos que antes hablábamos de container, de consolidación, de clientelismo, de cloud, y ahora dice que la C significa convergencia, significa una base de datos que es capaz de mover distintos tipos de datos, distintos tipos de fuentes, distintas características, ya no se conceptualiza tener una base de datos OLTP o una base de datos Data Warehouse, como hace 10 años que hablábamos que teníamos que tener dos ambientes separados y que no era posible que dichos ambientes estuvieran en un mismo tarro corriendo al mismo tiempo. Hoy en día hablamos de convergencia a nivel de la base de datos. ¿Cómo ves ese concepto? ¿Lo ves como un concepto
comercial o como un concepto real a nivel de funcionalidad? Es un concepto real a nivel de funcionalidad, es algo que siempre, en mi opinión, yo lo veía venir porque es infactible y tener varias tecnologías diferentes o varios tipos de productos para trabajar con diferentes tipos de datos. Entonces, si lo podemos tener todo dentro de una base de datos, un repositorio, es lo mejor. Si tú partes un ejemplo, en mi opinión, yo lo había predicho en el año 2013 con mi libro, cuando salió el 12C con los pluggable databases, el concepto que eso traería en el futuro y que yo sé que está en el roadmap de Oracle desde el principio. Si tú piensas, por ejemplo, en tu external storage, que tenemos hace muchos años ya que utilizamos. ¿Cuál es la ventaja de tener un pendrive, un external storage, que tú puedas mantener tu data salvada, por ejemplo, acá? Pero esto yo lo puedo poner en un Windows y leer mi data. Es una plataforma, es un producto, es un sistema, es un software Windows. Pero puedo ir a mi Mac, lo puedo enchufar y lo puedo leer también. Tengo acceso a mi data. Voy a un Linux server, lo enchufo, puedo leer mis archivos también. O sea, son independientes de la tecnología. Yo tengo un solo repositorio con mi data que lo puedo tener donde quiera. El efecto de los plugins databases, yo lo puse en mi libro 2013, yo lo veía venir como una opción de que yo tengo mi data y no tengo que preocuparme más del upgrades de la base de datos. Y eso va a venir el momento de que yo tengo mi plugin database, la versión 11, por ejemplo, 12, la conecto a la versión 18, la conecto a la versión 19, solamente conecto mi repositorio independiente de la versión del repositorio y de mi container y yo puedo verlo, la data sin ningún problema. Entonces, evitando upgrades, evitando todo eso. Y a esa dirección va ahora también con los pluggables. En el futuro tú vas a poder migrar tu data solamente desconectándolo de un contenedor de una versión antigua, conectando ese plugin database a un contenedor nuevo y listo. No hay upgrades, no hay cat upgrades, no hay nada que tú tengas que hacer, solamente tú lees cómo es con el external storage. Y lo mismo va a ocurrir con la tecnología. Tú vas a poder migrar, centralizar todos los diferentes tipos de datas, como tenemos el JSON, tenemos el Graphic, no el SQL, todo dentro de un solo repositorio y la base de datos va a poder verla. Y eso es lo que muchas de las tecnologías ya están apuntando. Si tú ves, Microsoft va en esa misma tendencia. No solamente Oracle y muchas otras tecnologías están yendo en esa misma dirección. Yo veo una realidad muy cercana de que tengamos un producto que básicamente te pueda ver y usar todo tipo de data. De hecho, eso es parte de quería, como para ir cerrando la parte de temas de tecnología y demás. Efectivamente, desde hace ya muchos años se ha ido hablando del tema de que posiblemente Oracle pase a ser un conjunto de soluciones, porque ya no se habla de productos, sino de soluciones, y que on-premise pasará a la historia. Y se dijo en algún momento por allá del 2014 que para el 2018, para el 2020, ¿ves real? De hecho, uno podría decir, la mayoría de los clientes que utilizan plataforma on-premise hoy en día utilizan, por ejemplo, versiones estándar, no versiones enterprise. Y como vimos hace estamos hablando que 12C fue en el 2014, 2013, por ahí. La versión estándar perdió poder de cómputo al limitar la cantidad de hilos que puede ver la versión y la cantidad de sockets. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué crees que efectivamente on-premise pasará a la historia en los próximos años? Sí, digamos que sí y no. Tú todavía ves algunos mainframes dentro de empresas por base de datos antiguas que lo necesitan ese hardware para poder seguir corriendo,
porque los aplicativos no tienen todavía, no pueden correr las nuevas versiones de la base de datos o del software para que puedan funcionar propiamente. Entonces, debido a eso, la empresa crea esos ambientes para mantener funcionando, donde no pueden parchear el upgrade el OS, no pueden bloquear la base de datos, porque si no los aplicativos no funcionan. Entonces, quedan esos sistemas así y van a seguir a futuro también. Pero en el caso de Oracle, tú ves que ellos están haciendo todo lo posible para que la gente forzarle la mano para cambiarse de on-premises a cloud, de non-containers a container databases. Para hacer esa transición más fácil, tuviste que a partir del año pasado en el Open World anunciaron que la versión 20 no tendría más non-containers, sino solamente containers database. Y para ayudar a esa transición, autorizaron que desde la versión 19 la Standard Edition podía tener gratis contenedores y hasta 3 pluggable databases. Exactamente para dar esa facilidad para ayudar a la gente a consolidar. En vez de tener licencia de 3 Standard Editions, ahora pueden tener uno con 3 pluggable databases diferentes, teniendo consolidado en una base de datos sin pagar extra y tener ¿cómo se llama? Esas ventajas de isolation y consolidación, porque el multi-tenant, más de un pluggable database, era una versión pagada del Enterprise Edition, y ahora tú podías tener hasta 3 pluggable databases en Standard Edition con la 19 onwards. Pero si tú te das cuenta, el cambio de on-premise a cloud está siendo limitado hoy día por 2 razones. Son las 2 razones más fuertes que inhabilita a gente a irse al cloud. Es el tema de los sistemas y aplicativos, los requerimientos que necesitan para correr. Porque si tú vas al cloud ahora en Oracle, tú solamente puedes, por defecto, si tú vas al Database as a Service, una versión app y ya viene con una versión de sistema operativo por defecto y todo. Si tú vas a Infrastructure as a Service, ahí tú podés crearlo como tú quieras, con una imagen tuya sin ningún problema. Pero cualquier cosa que la gente ve como cambio de esos legacy systems para la cloud es costo innecesario para las empresas. Oracle está también doblando la mano más todavía ahora que cambiaron le quitaron la opción de antes teníamos los term licenses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hasta más años que si tú negociabas, o permanent license. Ahora no hay más term license, solamente para algunas tecnologías que incluye base de datos hay solamente 1 año. 1 año, correcto. Exactamente para la gente que usaba los term license para ahorrar. Ahora están forzados, si quieren usarlo por 2, 3 años o 4 años, a ir al cloud para pagar como OPEX, porque es una forma de hacer OPEX con la licencia, tienen que ir al cloud. Entonces, tú vas a ver que como antiguamente el cambio que había, que teníamos, todo el mundo andaba en caballos, eran caballos por todos lados de la calle, introducieron los autos, unos pocos autos de la calle, y algunos años después era puro autos y tú no veías caballos. Va a ser lo mismo con este tipo de tecnología. Van a haber caballos, todavía gente utilizándolos porque los necesitan o porque no pueden dejar de utilizarlos, pero la mayoría de la gente va a estar utilizando autos. Lo mismo con el cloud. Tú vas a ver eso. Y nunca va a ser un cambio de un día al otro. La gente que si tú ves y conversa con DBAs, ingenieros, el día de hoy tú vas a ver que la mayoría de ellos que no han migrado la mayoría de sus sistemas por el cloud son porque ellos mismos le están poniendo freno. Ellos tienen el miedo de que perder su trabajo, de hacerse innecesarios, y por eso ellos son los mayores que llamamos de inglés blockers de esos cambios. Entonces, tú vas a ver eso que ocurre mucho y eso es algo que no debería preocupar a la gente, porque desde 10 años yo doy mi charla de tips y best practices para DBAs y siempre he dicho en esa charla, todo el trabajo que es repetitivo, todo el trabajo que puede ser automatizado,
hágalo automatizado. Porque hay cosas más importantes que tú tienes que considerar y estar centrado en. Porque si tú se preocupas solamente hacer todo lo repetitivo, me encanta correr health checks todos los días, me encanta extender tablespace manualmente, me encanta resetear claves de usuarios, me encanta hacer backups manualmente todos los días, es una mentira. Tú lo haces solamente para crear tiempo y todo. Y el problema con eso es que para el negocio tú no te ves como importante porque tú siempre estás haciendo lo mismo. Cada vez que te necesitan para algo importante, tú estás ocupado. Entonces, tú te estás haciendo innecesario el negocio a ti mismo. Entonces, todo lo que se puede automatizar, se debe automatizar y lo que no se puede, se debe delegar. ¿Por qué? Porque tú tienes cosas más importantes que hacer y eso es lo que te va a demostrar a la empresa el por qué te necesitan. Tú tienes que estar atento a los nuevos proyectos que están pensando para prepararte, aprender las nuevas tecnologías y hacer el proof of concept, la prueba de concepto antes de. Tienes que trabajar en los nuevos proyectos, dando ideas, haciendo partícipe de esos proyectos, no siendo la persona que, no, estoy forzado a implementarlo, si no lo sé, tengo que aprender. No, tú ahora das sugerencias, das tu, como decimos en inglés, de tu input, pone tu granito de idea, participa y hace las cosas, porque tú tienes que aprender de las nuevas tecnologías, tienes que hacerte más uso del conocimiento que tú tienes del negocio, en vez de estar ahí solamente como un operador haciendo las cosas todos los días. Es un trabajo tremendamente aburrido, pero increíblemente la mayoría de los DBAs hoy en día son eso, son Database Operators, DBOs, como yo llamo. Y ellos tienen que cambiar esa mentalidad y por eso yo digo, la tecnología va a cambiar, el cloud es inevitable, los cambios al cloud, vamos a tener ambientes todavía on-premises, eso también es inevitable, pero la gente tiene que cambiar y tiene que aceptar eso porque no pueden frenar ese cambio. Ok. Bueno, Frank, vamos a ir cerrando la sesión. Te agradecemos realmente que hayas estado acá. Sin embargo, antes te vamos a hacer sufrir un rato. Vamos a ver qué tan chileno, qué todavía hay, qué tanta sangre chilena hay dentro de ti. Dicen que este tipo de cosas son las que identifican a un chileno. Dicen que los chilenos no dicen al instante o enseguida. ¿Dicen cómo? ¿Cómo? Esa es nueva para mí, Patricia, la verdad. Dicen que en lugar de decir al instante, dicen al tiro. A tiro sí, eso es verdad, sí. Ok. Eso es verdad, sí. Ok, dicen, los chilenos no dicen, ¿me entiendes? Dicen, Chuta, estoy más malo que para que vea lo más chileno que soy. según mis notas, dicen, cachai. El cachai es como, sí, 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 cachai, pero lo usan más como dijiste, como me entendiste o seguro o tú cachai. Dicen, los chilenos no dicen que están levemente borrachos, no dicen que están, ¿cómo? Para la cagada, ¿no? Ebrios, cagada, están volados, no sé. Dice que, vamos a ver, déjame porque estoy aquí viendo mis notas. Usan Google. Arriba de la pelota, arriba de la pelota. Arriba las pelotas, sí, es verdad, dicen eso. Ok. Dice que los chilenos no dicen que están sin dinero, sino que están. Patos. Exacto. Punto a favor. Chuté una. Los chilenos no dicen que se divirtieron, sino que Lo pasaron la raja, lo pasaron chancho. chancho, la raja, sí. Está bien, está bien. Dice que los chilenos no dicen que les encantó un plato de comida, sino que dicen que estaba Está exquisito. para chuparse los bigotes, dice. Para chuparse los bigotes. Sí. Ok. Vamos a ver. Dicen, los chilenos no dicen que tienen una pareja controladora, sino que tienen a la mano. La mano que aprieta. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver. Dice por acá, los chilenos no dicen que no pagaron a propósito la cuenta de un restaurante, sino que
Hicieron ¿cómo se llama ese? Sí, yo sé pero no se me viene la palabra, hicieron Dios mío, se me fue el nombre. Que hicieron el perro muerto. Perro muerto, sí, es el que te acordarme, la de perro muerto. Que todos se van de a uno hasta que no queda nadie ni nadie paga la cuenta. Y nadie paga la cuenta. Eh, bueno, la verdad es que habían otros temas, sin embargo, prácticamente bueno, nos extendimos un poco con las cosas que tal vez eran más importantes alrededor de tu vida y de todo ese transitar de un lado para otro. Para cerrar el capítulo de hoy, y se lo hice a Sebastián de Alexandro. ¿Cuál es tu frase innombrable? Esa que cuando vos te enojas porque te equivocaste o algo, ¿qué es lo que dice Francisco Muñoz cuando se enoja por un error que comete? Y sabe que fue culpa de él. Pfizer. General, Yeah, yo crecí en una ciudad alemana, entonces ahí uno siempre aprende las palabras malas, pero Scheiße yo diría algo. ajá. Para los que no, bueno, yo tengo un poco de ahí de interacción con la cultura alemana. Tengo una amiga que vive allá y tuvimos una hijada el año pasado, antes de todo este tema del coronavirus, tuvimos una hijada alemana en nuestra casa. ¿Qué es lo que significa? Mierda. Claro, Y claro, pero lo más importante de los errores es que la mejor forma de aprender es aprendiendo de sus propios errores. Errar una vez es humano, dos veces ya tienes que poner atención, tres veces ya es inaceptable. Entonces, cuando ocurre un error, todos nosotros nos mandamos, como decimos en buen español, una cagada, pero nosotros aprendemos de esa experiencia si no queremos que se repita otra vez más. Entonces, lo más importante es siempre aprender de sus errores y que no se repitan. Eso no es solamente para Haití, eso es para en toda la vida, básicamente. bueno, y tu último mensaje así para toda la gente que nos va a escuchar. Yo les digo a la gente que el moto que yo siempre he dicho por todos estos últimos 10, 12 años es que el conocimiento es solo importante y válido si es compartido. Entonces le pido a todos que me escuchen, que participen con los grupos de usuarios, con las comunidades o si no en los foros o con sus blogs, pero compartan su conocimiento porque el día de hoy tú puedes compartir con alguien y ayudarlos en algo que ellos van a hacer pronto o en el futuro o están ya haciendo en este momento y en el futuro tú puedes recibir la mano de alguien que te puede ayudar en un momento, en un proyecto o en algo que tú no tienes el conocimiento completo y esa persona te va a devolver siempre la mano. Y la mejor forma de aprender es siempre ayudando y enseñando. Entonces, le dejo eso a la gente para que compartan su conocimiento y no tengan miedo de participar en eventos online o de escribir sus blogs. Y les digo a ellos que participen. Bueno, Fran, de verdad fue un placer, como siempre, haber charlado con... Mira, como buen brasileño, no diga eso, porque en Brasil, si dices con placer, soy obligado a contestarte que con placer es más caro. Sí, es correcto. Bueno, muchas gracias, Francisco. La verdad es que, como te digo, ha sido un gusto compartir este rato contigo y esperemos que no sea la última vez. Vamos a ver si en algún momento hacemos algo de más personas, no de uno solo, sino ya una mesa en donde nos sentemos a un tema específico técnico, pero por el momento la idea es de que la comunidad los conozca a ustedes como con la persona que son, detrás de ese profesional que hay ahí, de esa figura que se hace grande a través a lo largo de nuestro continente y que conozca un poco, como te digo, esa parte que es poco a veces, que poco se sabe de las personas. Muchas gracias realmente y nuevamente, bueno, nos veremos muy pronto si es posible. No, que Dios que nos permita y que nos veamos pronto en persona o virtualmente nuevamente. Y siempre un placer conversar contigo, hermano. Igualmente, un abrazo. Igual, saludo a todo el mundo por allá.
Cuídense mucho.